Pedro Armendáriz no llegó al final de su vida como un actor cualquiera. Llegó como una leyenda que todavía tenía una misión pendiente. En 1963, cuando su cuerpo ya estaba debilitado por el cáncer, aceptó trabajar en Desde Rusia con Amor, la segunda película de James Bond. Interpretó a Ali Kerim Bey, el aliado turco de 007, y aun en medio del dolor, quiso terminar sus escenas. No lo hizo por vanidad, lo hizo porque sabía que ese pago podía proteger a su esposa Carmelita, a sus hijos, Pedro Jr. y Carmen, y a la familia por la que había trabajado toda su vida. Ese gesto resume mejor que cualquier lujo quién fue Pedro Armendáriz. Fue estrella, fue galán, fue símbolo de México. Ante el mundo, fue uno de los actores mejor pagados de su generación, pero también fue un hombre que entendía el valor del deber. Por eso su historia no empieza solamente con mansiones automóviles y contratos en dólares. Empieza con una mezcla de tragedia, disciplina, talento y orgullo mexicano. Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México. Según el relato, vino al mundo en el edificio conocido como el Country Club, ubicado en la esquina de Tlalpan y Churubusco, donde su padre Pedro Armendáriz García Conde era socio. Su madre fue Adela Hastings, una mujer estadounidense. De esa unión nació un niño que crecería entre dos mundos, México y Estados Unidos, y que más tarde convertiría esa doble raíz en una ventaja decisiva para conquistar dos industrias cinematográficas. Su infancia parecía destinada a una vida cómoda. Su familia pertenecía a una clase media acomodada y estaba vinculada a negocios de repuestos para ferrocarriles. Pero la estabilidad se rompió muy pronto. Pedro perdió a su madre cuando todavía era un niño, y esa ausencia marcó su vida para siempre. Después de esa tragedia, él y su hermano menor Francisco fueron enviados a vivir con su tío Henry Hastings en Laredo, Texas. A los 9 años ya estaba lejos de México. A los 14 se instaló en California. Entre 1928 y 1932, estudió ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal de California, conocida como Cal Poly. Pero incluso allí donde parecía prepararse para una profesión técnica, ya aparecía el actor que llevaba dentro. Editó el periódico estudiantil, trabajó en el anuario y participó en producciones teatrales. No era todavía una estrella, pero ya tenía presencia, voz, seguridad y un carisma que no pasaba desapercibido. Cuando terminó sus estudios, regresó a México y trabajó en diferentes oficios. Estuvo vinculado al ferrocarril, fue guía turístico y también periodista en la revista bilingüe México Real. Su entrada al cine no fue planeada. Fue casi un accidente. En 1935, el director Miguel Zacarías lo vio recitando el monólogo de Hamlet para una turista estadounidense. La escena parecía mínima, pero cambió su destino. Zacarías quedó impresionado por su voz, por su porte y por la fuerza natural con la que ocupaba el espacio. Le ofreció una prueba de cámara y a los 22 años, Pedro filmó su primera película, María Elena. Desde ese momento, empezó una carrera que lo llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Sin embargo, el verdadero giro llegó cuando conoció a Emilio Fernández el Indio. Esa alianza no solo transformó la carrera de Pedro, también ayudó a definir una de las imágenes más poderosas del cine mexicano. Con Emilio Fernández, Pedro dejó de ser solamente un actor atractivo. Se convirtió en la figura del hombre fuerte, digno varonil, campesino, revolucionario indígena y profundamente mexicano. Juntos hicieron una serie de películas que todavía pesan en la memoria cultural de México. Soy puro mexicano en 1942. Flor Silvestre en 1943. María Candelaria en 1944. Bugambilia en 1945. Enamorada en 1946.
La Perla en 1947, Maclovia en 1948. En esas obras, Pedro Armendáriz construyó una identidad cinematográfica que combinaba dureza y nobleza. Su presencia no necesitaba exageraciones. Bastaba con verlo de pie, mirar sus ojos verde olivo y escuchar su voz para entender que estaba frente a una estrella. María Candelaria fue la consagración definitiva. La película, protagonizada junto a Dolores del Río, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1946. Para el cine mexicano, fue un momento histórico. México no solo estaba produciendo películas populares, estaba conquistando el festival más prestigioso del mundo, y Pedro Armendáriz estaba en el centro de esa conquista. Interpretó a Lorenzo, un indígena enamorado, digno, fuerte y vulnerable. No era una caricatura, no era un personaje secundario humillado. Era un hombre completo con amor, honor y sufrimiento. A partir de ese éxito, Hollywood empezó a mirarlo con otros ojos. John Ford, uno de los directores más importantes de la historia del cine, quedó fascinado con él y lo llamó para El Fugitivo en 1947. Así comenzó una relación profesional decisiva. Pedro trabajó con Ford en The Fugitive en 1947, Fort Apache en 1948 y Three Godfathers también en 1948. Compartió pantalla con John Wayne, el gran ícono del western estadounidense, y logró algo que pocos actores mexicanos habían conseguido en esa época. Fue tratado como un igual. Su triunfo en Hollywood no fue casual. Pedro dominaba el inglés sin un acento marcado, medía 1,85 metros, tenía una imagen imponente y una presencia que funcionaba tanto en el cine mexicano como en el cine estadounidense. A diferencia de muchos actores latinos que quedaban atrapados en papeles pequeños o estereotipados, Pedro logró respeto real. Trabajó con John Huston en We Were Strangers, en 1949 con Luis Buñuel en El Bruto, en 1953, y también participó en producciones europeas como Lucrecia Borgia, en Francia, en 1953. Durante más de 20 años fue una de las grandes figuras masculinas del cine mexicano y uno de los actores latinos más reconocidos internacionalmente. Protagonizó más de 120 películas entre México, Estados Unidos y Europa. Esa cifra no habla solo de cantidad, habla de una disciplina feroz. En cada papel llevaba la imagen de un México fuerte, orgulloso y capaz de dialogar con el mundo sin perder su raíz. Pero la pregunta que muchos se hacen es otra. ¿Cuánto dinero llegó a tener Pedro Armendáriz? ¿Cómo vivía realmente el hombre que representaba a México en las pantallas internacionales? La respuesta impresiona porque Pedro no fue solo famoso. También fue uno de los actores más ricos de su generación. Según la revista Cinema Reporter de 1945, citada en el libro Tragicomedia Mexicana, Pedro Armendáriz ganaba 50,000 pesos por película en el cine mexicano. En aquella lista, María Félix encabezaba con 250,000 pesos por película. Mario Moreno Cantinflas ganaba 200,000 pesos. Arturo de Córdoba llegaba a 100,000 pesos. Jorge Negrete recibía 75,000 pesos. Pedro, con 50,000 pesos, aparecía como el quinto actor mejor pagado del cine mexicano en su momento de esplendor. Esa cifra era enorme para la época. El propio relato la compara con un equivalente aproximado de 500,000 a 600,000 pesos actuales por cada película mexicana. Y Pedro no filmaba una sola película de vez en cuando. En sus años más productivos, podía hacer 4 o 5 películas anuales. Eso significa que su fama estaba respaldada por ingresos constantes y muy altos para el México de los años 40 y 50. Pero el verdadero salto económico vino de Hollywood.
A finales de los años 40, cuando empezó a trabajar con grandes estudios estadounidenses, sus honorarios aumentaron de manera considerable. Por películas como Fort Apache junto a John Ford, en 1948, podía cobrar entre $15,000 y $25,000. Para mediados de los años 50, cuando ya era una figura establecida en Hollywood, su pago alcanzaba entre $40,000 y $50,000 por película. Según la comparación del relato, $50,000 de 1950 equivaldrían aproximadamente a $600,000 actuales por cada producción. A esos ingresos se sumaban campañas publicitarias. En aquella época, las grandes estrellas prestaban su imagen a productos de lujo, cigarrillos, bebidas alcohólicas y ropa de caballero. Pedro cobraba entre $5,000 y $15,000 pesos por campañas en México y cantidades similares en dólares, cuando se trataba de trabajos en Estados Unidos. Su imagen vendía elegancia, fuerza y prestigio. No era solo un rostro famoso, era una marca de respeto. Sin embargo, Pedro no era un hombre que gastara todo sin pensar. El Transcript lo presenta como alguien inteligente con el dinero. Invertía en bienes raíces en México y Estados Unidos, mantenía cuentas bancarias en ambos países y diversificaba sus inversiones. También tuvo participación en negocios relacionados con el entretenimiento, teatros, salas de cine y operaciones que le generaban ingresos aun cuando no estaba filmando. Entendía que la carrera de un actor podía cambiar de un día para otro y por eso buscaba asegurar el futuro de su familia. Sus propiedades reflejaban esa vida entre dos mundos. Antes de hablar de sus mansiones como estrella, la historia recuerda la casa de su infancia en Churubusco. Allí vivió con sus padres antes de la pérdida que marcó su niñez. Las fotografías familiares lo muestran como un niño junto a sus padres, en una casa típica de las primeras décadas del siglo XX en la Ciudad de México. Esa imagen tiene una fuerza especial. El niño que aparece en esa ventana, después de perder a su madre y marcharse a Texas, terminaría regresando a México convertido en una leyenda internacional. Como estrella consolidada, Pedro adquirió una residencia en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, en los años 40 y 50. En aquel tiempo, Lomas de Chapultepec era el refugio de empresarios políticos y grandes figuras del cine. Sus calles arboladas, sus residencias amplias y sus jardines extensos representaban el máximo nivel de comodidad y estatus. La casa de Pedro en Lomas era su hogar principal en México. Allí vivía con su esposa Carmelita Bor y sus hijos Pedro Jr. y Carmen. Era una residencia de estilo californiano, con jardines, cuidados salones amplios, muebles finos, traídos de Estados Unidos y Europa, arte mexicano, biblioteca y una sala de proyección privada. También contaba con comodidades modernas para la época como aire acondicionado e intercomunicadores. No era una casa cualquiera. Era el espacio de una estrella internacional que necesitaba recibir a figuras del cine mexicano y de Hollywood. Por esa casa pasaron nombres enormes: John Ford, John Wayne, Dolores del Río, María Félix y otros gigantes del cine fueron visitantes frecuentes. Pedro tenía fama de ser hospitalario. Organizaba cenas elegantes donde se mezclaba lo mejor del cine mexicano con lo más poderoso de Hollywood. En esas reuniones no solo se hablaba de películas, se construían relaciones, prestigio y leyenda. También tenía una residencia en Los Ángeles, California. Como trabajaba constantemente en Hollywood, necesitaba una base cerca de los estudios. Esa casa era más modesta que su residencia mexicana, pero cómoda y bien ubicada. Estaba en las colinas de Los Ángeles, en una zona tranquila con vista a la ciudad, jardín privado y las comodidades propias de una familia de clase alta estadounidense de los años 50. Su estilo de vida también se veía en los automóviles. Durante los años 40 y 50,
México vivía el llamado milagro mexicano, una etapa de crecimiento económico y modernización. En ese contexto, los grandes autos estadounidenses se convirtieron en símbolos de éxito. Pedro Armendáriz, como estrella de primer nivel, manejaba vehículos que imponían respeto. Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Imperial y Lincoln eran marcas asociadas a presidentes, empresarios y celebridades. Un Packard Clipper o un Packard Caribbean podía costar alrededor de $3,000 o más, una cifra equivalente a más de $50,000 actuales, según el relato. Un Cadillac nuevo rondaba los $4,000 y un Lincoln Continental también estaba cerca de esa cifra. Llegar a un estudio cinematográfico o a un estreno en uno de esos autos no era un detalle menor. Era una declaración pública de éxito. La imagen debía ser inolvidable. Pedro bajando de un automóvil imponente, vestido con traje impecable, con su altura de 1,85 metros, sus ojos verdes y su porte de galán internacional. La gente se aglomeraba para verlo. Los niños corrían detrás del auto pidiendo autógrafos. Las mujeres suspiraban y los hombres lo admiraban. Era una época en la que las estrellas parecían figuras casi míticas, lejanas y perfectas. A Pedro le gustaba manejar personalmente sus autos. No era de los que siempre necesitaban chofer. Disfrutaba la sensación de control, la libertad de recorrer las calles de México o las autopistas de California. Era cuidadoso, pero también disfrutaba la potencia de aquellos motores V8 que representaban lujo, modernidad y fuerza. Su elegancia no era escandalosa, era discreta. Durante la época de oro del cine mexicano, las grandes estrellas formaban parte de una élite cultural y social, y Pedro vestía como correspondía a ese mundo. Sus trajes eran hechos a medida por sastres de México, Los Ángeles y Nueva York. Un traje de alta calidad podía costar entre $50 y $300 de la época. En su guardarropa había trajes para el día, para la noche, smokings para eventos formales y ropa más relajada para fines de semana. Uno de los símbolos más potentes de esa elegancia es el traje de charro de gala, asociado a Pedro Armendáriz, exhibido en los estudios Churubusco, junto a piezas icónicas de Pedro Infante y el Santo. Ese traje representa el nivel de detalle con el que se construía una imagen de estrella. Bordados, elaborados botones de plata, telas finas, y una presencia que convertía el vestuario en patrimonio cultural. Un traje de charro de ese nivel podía costar entre 500 y 1,000 pesos de la época, equivalentes a unos 6,000 o 12,000 pesos actuales, según el relato. También usaba relojes finos, probablemente marcas como Rolex Omega o Patek Philippe habituales, entre figuras de su nivel. Un Rolex Oyster Perpetual en los años 50 podía costar alrededor de $150 más de $2,000 actuales, según la comparación mencionada. Los modelos más exclusivos podían llegar a $300 o $400. A eso se sumaban mancuernillas de oro o plata, corbatas de seda italiana, zapatos hechos a medida y sombreros de marcas reconocidas. Pero lo que distinguía a Pedro no era solamente el lujo, era la manera de llevarlo. No parecía un hombre desesperado por demostrar riqueza. Parecía alguien que entendía la importancia de presentarse con dignidad. Esa misma dignidad se notaba en sus relaciones. Conoció a Franklin D. Roosevelt en un evento en Washington. Cenó con el presidente Miguel Alemán en Los Pinos. Compartió tragos con John Wayne en el Brown Derby. Conversó de literatura con Ernest Hemingway. Aún así, según el relato, nunca perdió su humildad ni sus raíces mexicanas. Ese equilibrio era raro. Pedro podía tratar con presidentes, directores legendarios y escritores famosos, pero también mostraba respeto por técnicos, meseros, choferes y trabajadores de los estudios. No se comportaba como alguien superior. Esa actitud ayudó a que su prestigio no dependiera solo de la fama, sino también del respeto que generaba alrededor. En el cine,
sus mejores trabajos explican por qué sigue siendo recordado. Flor Silvestre, en 1943, fue una de sus primeras grandes colaboraciones con Emilio Fernández. Allí interpretó al hijo de un hacendado que decepciona a su padre al volverse revolucionario y casarse con una campesina humilde interpretada por Dolores del Río. La película tuvo éxito y marcó una fórmula poderosa. Drama intenso, trasfondo histórico, fotografía de Gabriel Figueroa y actuaciones de gran fuerza emocional. María Candelaria. En 1944 cambió todo. La historia de Lorenzo y María con Pedro y Dolores del Río, como protagonistas, llevó al cine mexicano a un reconocimiento mundial. En Cannes 1946, la Palma de Oro confirmó que México podía competir con cualquier cinematografía. Pedro interpretó a Lorenzo con una fuerza que rompía estereotipos. Su personaje no era decorativo ni inferior. Era un hombre con dignidad, amor, rabia contenida y humanidad. Enamorada en 1946, junto a María Félix, fue otro golpe de fuerza. Pedro interpretó a un general revolucionario que se enamora de Beatriz, la hija orgullosa de un hacendado. La química entre Pedro y María Félix era explosiva. La pantalla parecía no poder contenerlos. Eran dos presencias dominantes, dos temperamentos fuertes, dos símbolos de una época en la que el cine mexicano construía mitos. La Perla, en 1947, adaptó la novela de John Steinbeck. Pedro interpretó a Quino, el pescador que encuentra una perla gigante. Para ese papel, según el relato, se preparó con un régimen estricto de deportes y alimentación. La fotografía de Gabriel Figueroa en las playas de Acapulco dio a la película una belleza visual extraordinaria. Maclovia, en 1948, nuevamente con María Félix, consolidó su lugar como la gran estrella masculina del cine mexicano. Mientras tanto, Hollywood lo recibía de una forma que pocos mexicanos habían experimentado. En The Fugitive, de 1947, Pedro interpretó a un teniente de policía que persigue a un sacerdote católico interpretado por Henry Fonda. La película se filmó en México y marcó el inicio de su relación con John Ford. Después vinieron Fort Apache y Three Godfathers, ambas de 1948, junto a John Wayne. En esas películas Pedro no parecía un invitado menor. Tenía presencia, peso y carácter. Su talento también fue reconocido oficialmente. Ganó 2 premios Ariel como mejor actor. Uno en 1948 y otro en 1953 por El Bruto. Además, recibió un Ariel especial en 1947 por su trayectoria. En 1961 fue miembro del jurado del Festival de Cannes, un honor reservado para figuras de verdadero prestigio internacional. No era solamente un actor mexicano famoso dentro de su país. Era un representante de México ante el cine mundial. Por eso su riqueza real no puede medirse únicamente en pesos, dólares, mansiones, autos o relojes. Sí ganó fortunas. Sí vivió en Lomas de Chapultepec y tuvo una casa en Los Ángeles. Sí manejó autos de lujo, vistió trajes hechos a medida y compartió mesa con presidentes y estrellas de Hollywood. Pero su verdadera fortuna fue otra. Fue haber demostrado que un actor mexicano podía conquistar el mundo sin renunciar a su identidad. Pedro Armendáriz abrió camino. En una época en la que Hollywood solía encerrar a los actores latinos en papeles limitados, él impuso presencia. En una época en la que México buscaba proyectar su cultura con fuerza, él se convirtió en rostro, voz y cuerpo de esa ambición. Sus más de 120 películas siguen siendo prueba de una vida dedicada al oficio. Su trabajo con Emilio Fernández, Dolores del Río, María Félix, John Ford, John Wayne, John Huston y Luis Buñuel lo colocó en una categoría única. Y quizá por eso, su último acto resulta tan poderoso. Cuando aceptó
Desde Rusia con amor, en 1963, ya no estaba luchando por convertirse en famoso. Ya era famoso, ya era leyenda. Pero siguió trabajando con una voluntad casi inquebrantable. Pidió que organizaran el calendario para terminar sus escenas en el tiempo que todavía podía resistir. Quería completar la película, cobrar el pago y asegurar a su familia. Esa decisión no habla solo de profesionalismo. Habla de amor, responsabilidad y carácter. Pedro Armendáriz fue el galán de hierro porque no construyó su leyenda sobre una sola película, ni sobre una sola época, ni sobre una sola frontera. La construyó desde Churubusco hasta Texas, desde California hasta la Ciudad de México, desde Cannes hasta Hollywood, desde los campos revolucionarios del cine mexicano hasta el universo de James Bond. Su historia reúne tragedia, disciplina, ambición, elegancia y una fidelidad profunda a México. Hoy, cuando se habla de la época de oro del cine mexicano, su nombre aparece entre los imprescindibles. No solo por su rostro ni por su porte. Aparece porque representó una idea poderosa. Que la dignidad también podía ser cinematográfica. Que un personaje mexicano podía mirar de frente al mundo. Que la fuerza no tenía que perder humanidad. Y que una estrella verdadera no se mide solo por lo que gana, sino por lo que deja encendido cuando se apagan las luces de la pantalla.